a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y estoy muy contento de poder compartir un nuevo episodio con ustedes. Tengo malas noticias y muy buenas noticias. Malas noticias es que Guti y Salva no van a estar conmigo hoy en este episodio, pero les tengo invitados de lujo. Está con nosotros Sharon Herrera y también Amir Ali. Ellos comparten conmigo el episodio de hoy de un podcast de verdad. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! Así me gusta que me reciban con aplausos. Sí. Gracias, Roberto, por esta invitación a un podcast de verdad. Es un placer estar acá contigo. Sí, gracias. La verdad es que es un privilegio poder compartir escenarios contigo, así que gracias por la invitación. Excelente. Les quiero contar que, a ver, voy a empezar por Sharon. Sharon es chilena, pero vivió mucho tiempo en México y luego se vino a vivir a Guate para estudiar teología. Y aquí conociste a quien es tu esposo. Así es, nos conocimos estudiando. Bueno, no estoy seguro si Hay que ver si estudiaban. Sí, yo no estoy seguro. Y de hecho es compañero de la promoción de Amir. Por No, eso pues, te digo que hay que ver si estudiaba. Sí, la verdad es que es un poco preocupante. Amir es nicaragüense y es contador público y auditor. Y luego estudió aquí en Guatemala, en el Seminario Teológico Centroamericano, una licenciatura en teología. Correcto. Y luego Una maestría. una maestría también en teología. Y luego, Y luego, o sea, es un creído ¿Y que luego? está estudiando un doctorado en ministerio. Sí, así es. Sí, y bueno, y juntos son parte del equipo del Instituto Crux, que desde mi perspectiva, ellos me van a aclarar, es un tanque de pensamiento cristiano que reúne, otra vez, es un lugar donde se reúnen muchas mentes brillantes, digo yo, para poder hablar acerca de temas que la cultura el día de hoy necesita una respuesta de parte del cristianismo. Así que aquí estoy realmente con patojos que sacaban A o 100 puntos en sus clases. Dicho lo anterior, a ver, explíquenme, ¿sí es como lo expliqué o exageré? si sacamos A, déjame contarte, yo saco el A más y Amir se queda solo en el A. Trato de sacar menos nota para que ya pueda sobresalir. Realmente, así como dice, el Instituto Crux es un tanque de pensamiento, un centro de investigación y reflexión que lo que trata de hacer es formar, educar y responder por medio del Evangelio de Jesucristo a los diferentes dilemas morales que nos presenta el escenario contemporáneo. Nosotros hemos tratado de identificar tres de esos: la familia, la ética y el pensamiento cristiano. Creemos que son los tres grandes áreas donde nosotros podemos ver que está generándose crisis y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión y una respuesta desde el Evangelio. Hizo su tarea, ¿verdad? Sí, Me lo memoricé. Perfecto. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Sharon? No, yo creo que la respuesta de Amir es totalmente completa. Ustedes nos pueden ubicar como @Instituto Crux en todas las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, y también tenemos página web www.institutocrux.org. Ok, ya con toda la publicidad hecha, yo solo quiero agradecer muchísimo a Open Marketing la oportunidad que nos da de poder hacer este podcast en sus instalaciones. José es nuestro operador encargado de que todo esto salga bien en video y en audio. Y José hoy saluda con el dedo pulgar a nuestros amigos que están viendo el podcast. Ahí está, ¿eh? ¡Tarán! ¿Sí saliste? Ok. Bueno, sí salió el pulgar. Ahí está entonces el pulgar de José. Gracias, Open Marketing, por tenernos. Yo tengo, la verdad es que les solo agrego algo más del Instituto Crux. Ellos producen muchos materiales audiovisuales, videos cortos, hacen videos un poco más largos, tienen un podcast que se llama Café Cultura Cristianismo, que encuentran ahí en las redes del Instituto Crux. Hace algunos episodios, ya varios episodios, estuvo con nosotros acá Gonzalo Chamorro, quien es el mero mero. Aquí uno dice Gonzalo Chamorro y tiembla, ¿me entiendes? O sea, sí hay respeto. ¿Quiénes tiemblan? ¿Los demonios o las paredes, los ángeles? Y ustedes dos. Como dice el Evangelio en Mateo, que se turbaba Jerusalén. Exactamente. Solo con escuchar su nombre. Pero entonces, cabal, Gonzalo estuvo con nosotros hablando acerca de la importancia de las ideas. Y bueno, ya con todas esas conexiones, ya podemos empezar la conversación. Hace algunas semanas nos volvimos a reencontrar a través de Amir. Tuve el gusto de conocer a Sharon y hemos compartido en algunos otros lugares y medios de comunicación.
Y a mí me ha llamado muchísimo la atención la manera en la que ellos pueden abordar los temas, están abordando ciertos temas. Hoy queremos hablar de un evento histórico que es la Reforma. ¿Y por qué es importante? Fue importante la Reforma en su momento, porque es importante la Reforma en estos días. ¿Y por qué eventualmente este evento no es como muy promocionado dentro de la iglesia? Y vamos a empezar por allí. Amir, Sharon, esto es un podcast, así que pueden interrumpirse, pueden complementarse. Okay. O sea, siéntanse en libertad ¿por qué la iglesia, yo pienso que en una gran mayoría, el tema de la Reforma no es un tema que está dentro de sus eventos importantes en el calendario? Mira, yo creo que básicamente puede ser porque básicamente creo que tristemente los evangélicos, los que hemos nacido en cuna evangélica, tenemos un terror a la historia. Y nuestra historia es Hechos 2, con el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Los que más o menos les gusta la historia se la saltan hasta la Reforma, otros pasan de largo hasta el nacimiento de su iglesia o por lo menos el contexto del nacimiento de su denominación. Entonces, normalmente, como la iglesia evangélica algunas veces ha sido muy denominacional, entonces, dentro de mi denominación, entonces, sino que obviamos la historia. Entonces, el hecho de la Reforma Protestante, en el mayor de los casos, algunas iglesias lo mencionan, lo celebran el 30. Ahora, pasa otro fenómeno. Para en esas fechas también en América Latina normalmente se celebra Halloween, o por lo menos por la influencia del norte o de Europa está esta idea de celebración de Halloween. Entonces, la iglesia evangélica lo que hace, hay que contrarrestar esto. Ajá. ¿Y qué pasa? Hay prédicas, hay eventos, hay cualquier cantidad de cosas para contrarrestar Halloween. Entonces, obviamente, como es la misma fecha de la Reforma queda a un lado. Entonces, eso ha pasado. Creo que lo bueno es que en los últimos años se ha tratado de recuperar eso. Bueno, parte de eso fue que hace 7 años se celebran los 500 años de la Reforma Protestante y que fue un evento no solo en el mundo evangélico, no solo en el mundo de las iglesias que provienen de la Reforma, sino también fue un evento cultural. Estaba revisando algunas notas para ayer que venía. Estaba pensando en el podcast de hoy y estaba viendo lo que hace 7 años me puse a revisar con respecto a Alemania. Alemania se vistió de gala y no solo porque era un evento religioso. Alemania nada que ver como un país de fe. Claro. Pero se vistió de gala porque era un evento histórico que sucedió en su país, que sucedió en sus ciudades. Entonces se vistió de gala. Ese evento lo que hizo fue que muchas iglesias evangélicas voltearan a ver la Reforma y trataran de celebrarla. Pero básicamente creo que muchas veces se da ese desconocimiento dentro de las iglesias evangélicas. Uno, porque somos mucho para ir en contra de la cultura, que en este caso es Halloween. O Día de Muertos también. Ajá, porque... Y lo otro porque desconocemos mucho de nuestra historia porque somos muy denominacionales. Y me parece también que la iglesia busca más resaltar ciertas cosas como un aniversario, como, no sé, el Día de la Biblia, y no es porque lo dejemos de menos, pero parece que hemos olvidado los orígenes y a veces hablar de esos orígenes incomoda. Y tampoco lo buscamos hacer desde una propuesta como esto nos dejó la Reforma, sino también de repente un ataque hacia ciertas denominaciones, iglesias o contextos. Entonces, de repente estamos como más con la bandera de la pelea y no tanto como recordar y por qué venimos y hacia dónde vamos. Muchas veces también creo que donde... colocamos el año, nuestra agenda y vamos caminando y vamos con la rutina y vamos llenando todos los espacios que queda de una iglesia y la Reforma queda fuera, porque es más importante el aniversario, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día de la Biblia, el día de esto, el Día de la Navidad, el Semana Santa, recordar esto, pero estos orígenes no se tocan. ¿Hay alguna razón? Me parece que debe haber alguna razón muchísimo más específica del por qué nuestras iglesias locales no desean tocar este tema y no sé si tiene que ver por lo que representa la historia de esto o por otras situaciones, como bien lo ha planteado Amir. Y algo interesante con esto, Roberto, Sharon, es que, mira, me ha tocado estar en el salón de clase enseñando eclesiología, la doctrina de la iglesia, y parte de eso tiene que ver con dar un poquito de historia, un poquito de contexto de por qué esta doctrina es importante. Pero cuando muestro la línea desde Hechos 2, el cristianismo primitivo, hasta el ahora, por lo general, te podría decir un 90% de los estudiantes desconocen eso. Desconocen los grandes cismas que ha tenido la iglesia, de donde han el cisma del siglo XI, lo que pasa en la Reforma Protestante con
el siglo XVI y desconocen el nacimiento de sus propias denominaciones. Entonces, algo que trato de hacer, por lo menos en esta clase, es decirles, reflexionen de dónde nace su iglesia, cuáles son sus raíces y qué hay detrás de sus raíces. Y eso es un punto que justamente con... Gracias por darme ese punto. Lo platicábamos con mi esposo David y con el grupo de jóvenes en el cual tú vas a estar próximamente. Y entonces a David le gusta mucho la historia, que es mi esposo, y él explicaba justamente lo que Amir dice, estos nacimientos y de dónde provienen las denominaciones y específicamente de nuestra iglesia, de dónde provenimos. Y los jóvenes que eran universitarios, la mayoría de ellos decían, es que yo esto nunca lo había visto. Yo creía que veníamos, ¿no? de la pura nata, cierta denominación, pero no ubicamos de dónde provenimos. Entonces hay cierto sesgo de decir, pues no me interesa, acepto lo que la tradición de mi iglesia me dice y como nací en esta iglesia, entonces ahí está, ¿no? Eso es lo que me importa. Y eso demuestra que hay falta de curiosidad en las nuevas, en las generaciones actuales, pero también nosotros que ya somos un poquito más grandecitos, que siempre ha habido esa falta de curiosidad en querer conocer cuáles son nuestras raíces, de dónde proviene nuestra fe, porque muchas veces nos sentimos así como muy orgullosos de decir, es que es la sana doctrina, entonces aterrizamos en Hechos 2, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en el siglo I, siglo II? ¿Qué pasó en el siglo V? ¿Qué pasó en el siglo X? Y hacer esas preguntas, cuestionarse eso, creo que siempre es importante. Interesantísimo. Bueno, bienvenidos a la clase de historia de un podcast de verdad. Hoy nos vamos a poner así muy, muy históricos. Ponga este podcast a velocidad menos 1.50 para que no se pierda ningún detalle de lo que vamos a estar hablando. Porque quisiera, Amir, que pudiéramos establecer como ese fundamento, digamos, de Hechos 2 hacia antes de la Reforma. ¿Qué pasó con los cristianos? O sea, ¿cómo se consideraban ellos? ¿Cómo conformaron la iglesia de esa época? Mira, ¿qué es lo que pasa luego de Hechos 2? De Hechos 2, por lo menos te puedo decir, hasta el siglo XI, podemos decir que era la iglesia. No es que tratemos de no ponerle apellido a la iglesia, porque muchas veces mencionamos iglesia católica, pero hay que entender qué es el término católico. El término católico durante esos 11 siglos era lo que significaba universal, que es lo que significa el término católico. Entonces, muchas veces no hay que sentirnos ofendidos cuando decimos iglesia católica, porque iglesia universal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos primeros 11 siglos? Bueno, la doctrina se va formando, la doctrina de lo que es la iglesia como tal. Está el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el Nicea también, que el próximo año celebramos 1700 años del concilio de Nicea, que es otro evento que hay que tratar de revisar, porque se van creando todas estas, o por lo menos formando todas estas doctrinas cristológicas, neumatológicas, y se va formando todo este cuerpo doctrinal de lo que cree la iglesia. Los siglos pasan, obviamente, como hay diferentes corrientes, formas de pensar. Me salto rápido al siglo XI y el gran cisma, uno de los primeros grandes cismas que tiene la iglesia, donde se divide la iglesia, y ahí podemos mencionar la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. ¿Y cuál es esa gran división? Se da porque es rico leer la historia, y justo antes de iniciar hablábamos de Justo González, de este gran historiador. Entonces, este gran cisma que se da dentro de la iglesia es básicamente por algo doctrinal, por cambiar algo del credo. Entonces, la iglesia de Oriente dice, no hay que tocar básicamente el credo. La iglesia de Occidente dice, sí, para entender mejor la doctrina y la evolución hay que hacer una corrección. Y sistemas políticos que están metidos ahí, y poder dentro de la iglesia, se da este gran cisma, y ahí es donde nace la iglesia ortodoxa, que normalmente nosotros en esta parte de Latinoamérica no la entendemos mucho. Por lo menos en Guatemala sé que hay 1 o 2 iglesias ortodoxas, pero toda Rusia, toda esa parte oriental del mundo sí tiene muy presente la iglesia ortodoxa. Está la iglesia de Occidente, que se mantiene como la iglesia católica. ¿Por qué? O la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque su principal jerarquía estaba en la ciudad de Roma. Luego avanzan los siglos y se da lo que pasa en el siglo XVI con el otro gran cisma que hay dentro de la iglesia, pero ahora de Occidente, que era la iglesia que tenía jerarquía en Roma, y es donde se da la reforma protestante que nace en Alemania. Y son esos 2 grandes cismas que hay dentro de la iglesia, y esas 3 grandes vertientes:
y las iglesias que provienen de la Reforma del siglo XVI, la Iglesia Occidental, que obviamente ya nosotros ya le podemos poner apellido, Iglesia Católica Apostólica Romana, y la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, junto con las diferentes subdivisiones que tiene la Iglesia de Oriente. Interesante. A ver, Sharon, te vamos a poner en problemas. La importancia de los credos. Cuando la iglesia está formando toda esta parte doctrinal, ¿por qué los credos son importantes para los primeros creyentes? Justo eso estaba pensando mientras escuchaba al profesor Amir Ali Tejada. Y déjame contarte algo. Con nuestros jóvenes estuvimos revisando el credo niceno durante todo este año y de repente a uno de ellos le preguntamos, bueno, después de haber visto cada punto y de entender lo que cada punto del credo dice y que no es simplemente porque a alguien se le ocurrió y todos se pusieron de acuerdo y fue como, sí, listo, ¿no? Ajá. Sino que cada punto tenía algo que responder de ciertas herejías que ya en ese momento se estaban dando. Uno de los jóvenes dijo, no sé. Y fue como, no es posible. Hemos pasado casi medio año revisando este credo y es importante entender por qué Jesús no fue engendrado, sino creado, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué hablamos acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué creemos que en la Iglesia Católica? Y entonces, ciertos elementos que son centrales, y lo hemos dicho muchas veces de parte de Instituto Crux, yo creo que de forma personal, hay cuestiones centrales de nuestra fe. Y hay otras cuestiones más, me parece que podríamos llamarlo doctrinales, y aquí me pueden corregir, doctrinales que quedan a la periferia, pero lo que son el credo, al menos el credo niceno, es lo central de nuestra fe, que no cambia, que no va a cambiar de acuerdo a crisis, a perspectivas, sino que son centrales en nuestra fe. Entonces, vale la pena, por ejemplo, leer este credo y como oyentes decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué incluso se menciona también a la iglesia? ¿Por qué se menciona que esperamos también la venida y el reino? Entonces, es importante que estos credos los podamos leer y sobre todo este credo niceno que es al que me estoy refiriendo, porque presenta elementos muy centrales para nuestra fe. Y permíteme asaltar la palabra con esto, pero fíjate que muchas veces creo que sobredimensionamos el porqué del credo. Básicamente decimos, ¿por qué se juntaron? ¿Por qué ese concilio? Básicamente un concilio es cuando se juntaban los diferentes líderes de la iglesia. Por eso se conocen los grandes concilios. Por lo menos los evangélicos sostenemos los primeros 7 grandes concilios de la iglesia en los primeros siglos. Pero ¿por qué se daban los grandes concilios y de dónde nacían los credos oficiales? ¿Por qué? Porque obviamente como la iglesia iba creciendo, de repente se intentaba entender muchas veces la figura de Jesús. Y Sharon mencionaba algo importante. Jesús fue creado, fue engendrado. Entonces, como la gente se hacía preguntas, de repente salía un Amir Tejada, una Sharon Herrera diciendo, con sus herejías. Yo creo que es de esta forma. Entonces, cuando se escuchaban esas ideas en los otros cristianos, decían, no, fíjate, que estás equivocado. Y entonces, para tratar de corregir eso, se hacían los concilios. Entonces, los concilios eran básicamente esa unión donde estaban los cristianos, donde tratábamos de entender, corregir las ideas que estaban ahí, claro, y tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, por eso luego ya inician esta famosa palabra de las herejías, como Sharon me dijo que soy un hereje. ¿Por qué? Porque de repente decían, no, te está saliendo de la regla de lo que los cristianos creemos. Entonces, como ya no está fuera de nuestro credo, entonces ya es una herejía. Entonces ahí es donde se dan los grandes concilios. ¿Y por qué son importantes? Por eso, porque se trataba de ponerse de acuerdo de cómo entender la doctrina, específicamente los primeros 3 grandes concilios, Éfeso, Calcedonia, Nicea, era tratar de entender a Cristo. Luego, obviamente, entra el tema del Espíritu Santo y así se van creando los concilios y los credos también. Que algunos historiadores dicen que originalmente los credos eran preguntas. Se hacían en forma de pregunta para que el cristiano lo recitara. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en la iglesia que es santa, única? Entonces, eran preguntas para sí, creo en esto. Por eso son credos. Y ahora solo quiero agregar algo. No pensemos que... o sea, eran simples personas juntándose porque, ¿no? O sea, era gente estudiada, gente erudita, gente que entendía del tema y que hoy por hoy podríamos ubicarlos de cierta forma, ¿no? Académicos. Entonces, también darle esa seriedad, porque muchas veces cuando hemos tenido este contacto del tema del credo con los jóvenes es como, bueno, no, pues qué bien.
qué bueno que se juntaron un par de personas en aquel tiempo y qué bueno, pero no, era gente que realmente era estudiada, Roberto, y hoy en día nos hace falta eso en la juventud, porque tenemos el extremo, creemos todo lo que nos dicen por tradición o no cuestionamos lo que estamos creyendo. Y entonces cantamos la canción como de En esto creo, esa canción, y no sabemos tampoco ni lo que estamos cantando y lo central que es estos elementos en nuestra fe, que al final del día, cuando alguien que lleva años en el cristianismo te pregunta, bueno, ¿por qué crees en Jesús? ¿Cómo explicas la Trinidad? ¿Cómo explicas a Dios Padre? ¿Cómo explicas? No, todo eso, entonces simplemente nos quedamos en ceros. Interesantísimo. Yo siempre he pensado que en esa época pues no había tanto, pues no habían medios audiovisuales como lo hay ahora, no había cómo grabar una predicación de alguien, así que un credo era una manera sencilla de tener en un pequeño trozo, ¿verdad? En unas cuantas líneas, la esencia de lo que la iglesia o los creyentes estaban creyendo. Por supuesto, estaba la palabra de Dios, obviamente, pero estos puntos daban el sostenimiento de por qué se creía lo que se creía. Realmente ayudaban a la gente, a la mayoría de personas a poder tener en mente esto y poder responder también a su cultura lo que estaban creyendo. Por eso son importantes. Ok, hemos hablado de lo que sucedía antes de la Reforma. Hablemos ahora del evento como tal, la Reforma. Es obvio que todos colocamos el centro de la mirada en Martín Lutero porque las famosas 95 tesis, pero sería injusto decir que solo Martín Lutero está involucrado en este asunto. ¿Cómo o desde cuánto tiempo antes ya había cierto, no sé cómo decirlo, inconformidad de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia en ese momento? ¿Quiénes fueron los actores, etcétera? Bueno, me parece que de inicio sí tenemos que ubicar de cierta forma a Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, pero sí no queremos desvalorar lo que Martín Lutero hace porque me parece que él logra como crear esa crisis en los demás personajes que también podemos ver. E incluso muchas veces también no ubicamos a ciertas mujeres en este movimiento de la Reforma que a lo mejor en el momento preciso en el que Martín Lutero está con toda la crisis, ¿no?, de fe, toda la crisis aquella que ya conocemos, me parece que de partida, también hay mujeres y de hecho platicaba el otro día con un par de señoritas y les decía es que hasta la esposa de Martín Lutero, no sé si ubican que Martín Lutero después se casó con una monja que también se retiró del monasterio y ella también fue parte de este movimiento, pero si lo podemos ubicar de cierta forma en personajes claves, yo diría que sería Martín Lutero, Zwinglio y Juan Calvino, pero el profesor aquí, Amir Ali Tejada, que saca A más, nos puede ayudar. Mira, como tú bien dijiste, y obviamente como Sharon lo menciona, esos por lo general son las figuras claves que nosotros... Hay otros que están ahí, pero antes de hablar de los reformadores como tal, siglos antes hubieron pre-reformadores. Gente que ya estaba tratando de criticar los abusos de la iglesia, gente que estaba tratando de por ejemplo, ver la renovación espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, 3 siglos antes se había dado el gran cisma con la iglesia de Oriente. Ajá. Entonces, la iglesia occidental sigue con sus prácticas, sigue el abuso de poder política. Iglesia era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hubieron personas, por ejemplo, tenemos a Wycliffe, que nosotros escuchamos mucho acerca del tema de la traducción, pero él fue un teólogo inglés conocido como la estrella de la mañana de la Reforma, que criticó duramente la autoridad papal. Tenemos a Juan Hus, que fue... diríamos en mi pueblo, se lo llevaron en el saco. Entonces tuvimos a varios, por ejemplo, Pedro Baldo y varios pre-reformadores que estaban ahí tratando de criticar el abuso de la iglesia, ser autocríticos con la iglesia, porque yo no es que se paraban en la esquina de frente para decir ustedes, no, nosotros como iglesia. Y obviamente criticar a las autoridades de la iglesia. Entonces, esos se conocen como este grupo de los pre-reformadores. Ahora, avanzamos unos siglos hasta llegamos al siglo XVI, cuando este joven monje, Agustino, si mal no recuerdo, Lutero,
leyendo Romanos se da cuenta que de repente dice, no, pero aquí dice el justo por la fe vivirá. Y eso choca con lo que está presente en la iglesia del momento. ¿Qué estaba pasando en Roma? En Roma están terminando, o por lo menos están construyendo lo que nosotros ahora conocemos, la majestuosa construcción, como la Capilla Sixtina, se está construyendo todo eso en Roma. Entonces Lutero va a Roma y para que el Papa de la época, para poder sostener esa construcción, empieza a vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? La indulgencia era básicamente un perdón papal para que pasaras menos tiempo en el purgatorio y así llegar al cielo más rápido. Entonces, por ejemplo, si Sharon había hecho X cantidad de pecados, yo podía pagar una indulgencia para que pasara menos tiempo ahí purgando gracias, sus Emil, pecados gracias. y se fuera más rápido. Hay historiadores mencionan esta famosa frase de Lutero que se le atribuye a Lutero de cuando cae la moneda el alma es liberada. Ya. Eso es lo que a Lutero choca con eso en su visita a Roma. Luego él estudiando Romanos, el libro de Romanos, encuentra este genial pasaje que tiene con el Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. Entonces eso choca con él, dice, es el justo por la fe. Y entonces él empieza a estudiar Romanos. Y ahí es donde un par de años antes de 1517 él publica unas tesis. No hubieron mucho eco con esas, pero luego en octubre de 1517 él publica, clava en una puerta en Wittenberg las famosas 95 tesis, que eran una crítica a la autoridad papal, que era una crítica al tema de las indulgencias, específicamente el tema de las indulgencias. Hay una película que lo retrata genial, que es la película de Lutero, donde llegaban estos predicadores de parte de la autoridad papal a vender las indulgencias. Entonces era todo un teatro. Ponían fuego. Entonces la gente, obviamente, al ver eso, mi papá, mi esposo va a estar pasando en esas llamas. La predicación era bien interesante. Sí, bien manipuladora. Correcto. Entonces de repente terminaba, bueno, las indulgencias. Entonces ya se hacía la fila. Entonces Lutero mira eso y le duele. Entonces, él en estas tesis critica esto. ¿Y qué es lo que pasa y por qué esto se vuelve, es un boom? Hay que recordar que unos años antes, unas décadas antes, está el famoso invento que trajo, que impulsó las ideas de diferentes formas, que es la imprenta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algún conocido de Lutero obviamente ya estaba en la universidad en Wittenberg, entonces agarra esas tesis y lo que dicen los historiadores es que se empiezan a reproducir a través de la imprenta. Entonces, esas tesis llegan a otras personas. Algunos historiadores lo que dicen es que Lutero lo que quería es que ese debate se generara en la universidad. Era un debate académico, el del tema de las tesis. Pero se vuelve popular a través de esa reproducción. Algunos dicen que fueron millones de copias que sacaron de las 95 tesis. Eso explota en Alemania y más allá de las fronteras de la Alemania de la época. Entonces las ideas de la reforma van haciendo eco. Entonces de repente aparece un Calvino, de repente aparecen otras personas que dicen, pues que hay razón en esto. Y empieza este gran debate. Obviamente Lutero es excomulgado, se le da la famosa bula papal. Y allí, tratando de defenderse de todos sus libros, lo que ha escrito Lutero, sus tesis, años después está la famosa frase de: si no es que Dios me convence, yo no me voy a retractar lo que he escrito. Y es donde inicia la famosa idea de los protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron ante lo que estaba pasando. Entonces, todo eso es lo que está pasando. Hay muchos elementos que están ahí. La tecnología con respecto a la imprenta, Lutero con este debate y otras personas que se suman. Y eso es una especie de caldo de cultivo para lo que nace en ese 1517, con esa famosa imagen de Lutero clavando un papel con 95 tesis. Sharon, ¿quieres agregar algo? Sí, me parece importante, y eso lo platicábamos con Amir. Bueno, la lectura de estos documentos como iglesia me parece que podría ser algo, ¿no? Una aventura poder leerlas. Yo de repente busqué, porque en otro programa que también estuvimos, los temas más específicos que estas tesis indicaban, y puramente se refiere a las indulgencias, ¿no? Entonces, yo creo que una invitación para nosotros, si realmente vamos a hablar de la reforma, si lo vamos a celebrar este año, detengámonos un poquito a leer las ideas de Martín Lutero, a leer lo que él estaba exponiendo, pero también
también leer más allá de lo que simplemente le está diciendo de las indulgencias, porque me parece importante también conocer esa parte de la historia. Por ejemplo, algunos temas que él habla es el verdadero arrepentimiento significa un cambio interior, no solo actos exteriores. Las indulgencias no pueden liberar a las almas del purgatorio, bien lo decía Amir. Predicar que las indulgencias pueden cancelar cualquier castigo es falso. Las indulgencias no pueden comprar el perdón de Dios. Las obras de caridad y amor al prójimo son mejores que la compra de indulgencias, y el Evangelio enseña que la verdadera penitencia se muestra en la vida diaria, no en las indulgencias. Estos son temas que Martín Lutero desarrolla en estas tesis, que valdría bien la pena leerlas. Interesante. Y como ustedes bien han dicho, la idea de Martín Lutero no era generar una división dentro de la iglesia, sino una reforma, una transformación interna de la iglesia, ya en ese momento la iglesia católica romana. Y él quería hacer esa reforma, esa reflexión, como ustedes han dicho. Y literalmente no salió de esa manera. Finalmente lo terminan excomulgando, y entonces empieza él a generar este grupo de seguidores que quieren saber más y conocer más de lo que Lutero ha estado aprendiendo a través de la palabra de Dios. Ahí nacen una serie de denominaciones. Fuera de micrófonos hablamos con Amir acerca de denominaciones que podrían llamarse hijas, o iglesias que se pueden llamar hijas de la Reforma. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas iglesias? A ver si estamos en el cielo. Bueno, podemos decir que estos hijos de la Reforma están en el mismo luteranismo. Lutero como enfrente, el calvinismo, el anabautismo, el anglicanismo, que está un poquito más en el lado de Inglaterra, pero eso podemos decir que son las 4 principales corrientes del protestantismo de la época. Luego, siglos más adelante, nace lo que nosotros mayor conocemos en Latinoamérica como la iglesia evangélica, el evangelicalismo. Entonces, esos 3, un poquito los evangélicos más allá, pero esos 3 podrían ser los hijos de la Reforma, y nosotros, muchas de nuestras denominaciones que pueden estarnos escuchando, que somos herederos de esas ideas de la Reforma. Excelente. Bueno, hemos visto la parte de la historia, pero ahora vengámonos a nuestro presente. ¿Cómo un evento histórico como la Reforma impacta el presente de la iglesia y nos puede inspirar a mantenernos constantemente reflexionando acerca de nuestra conducta? Bueno, en nuestra mente viene algo que hemos platicado con Amir, que es la iglesia reformada siempre reformándose está. Lo dije bien, ¿verdad, profesor? No te lo pregunto en latín. Sí. Bueno, también me la sé en latín, pero leyendo. Y cuando ubicamos esta frase, la iglesia reformada siempre reformándose está, implica que es una acción continua, y es algo que no significa que constantemente tengamos un espíritu criticón, sino criticar lo que hacemos, pero, y ya más adelante lo vamos a ubicar, solamente quiero decirlo de esta forma, pero siempre conectados a la palabra de Dios, siempre conectados al Evangelio, porque lo que hoy hacemos cuando pensamos en esta frase es porque queremos criticar. Ay, es que este pastor no me sirve, esto no me gusta, los colores las playeras que utilizan. Entonces, realmente eso es muy secundario. Lo que estamos hablando tiene que ver más con las prácticas, con cierta forma en que la iglesia puede estar operando, pero siempre conectados a lo que es la palabra de Dios, al Evangelio y lo que las Escrituras dicen. Fuera de eso, me parece, Roberto y Amir, que es algo más que se enfoca en mi sentimiento y el cómo yo quiero que la iglesia me sirva a mí, y no tanto lo que realmente la iglesia y para qué está la iglesia. La iglesia no está para mí. La iglesia no está para, de cierta forma, moverse de acuerdo a lo que yo necesito, sino que es un conjunto, ¿no? de doctrinas. Es el Evangelio hablando y saber para qué la iglesia hoy está reformándose y hacia dónde vamos con esta idea de reformándose siempre. ¿Creen entonces que es un ejercicio sano? Yo utilizo, porque está en la Biblia, la palabra juzgar o la palabra criticar debería ser como un sinónimo de evaluar. Nosotros constantemente deberíamos de estar evaluándonos como, digamos, cómo funcionamos como iglesia, siempre a la luz de la palabra de Dios, pero sí debería de ser una evaluación constante, ¿verdad? Una revisión constante de lo que hacemos versus lo que dice la palabra de Dios. ¿Creen que esa es una actitud que deberíamos mantener? Y es donde
tú dices algo importante, porque la frase completa de la Iglesia Reformada, siempre reformándose, siempre se está reformando, la frase completa que los historiadores han tratado de llegar a cuál es la bibliografía donde sale, muchos han rastreado hasta 1600 y algo la frase está incompleta. La frase dice, la Iglesia Reformada siempre reformándose según la palabra o conforme la palabra de Dios, secum verbum Dei. Eso es lo importante, no solo la constante evaluación, la constante autocrítica, que es ese principio reformado o de herencia de la Reforma que se rastrea hasta las ideas de Lutero, de Calvino, de Zwingli y de otros. Es eso, siempre con una constante renovación, siempre una constante revisión de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, según la palabra de Dios, según siempre esa renovación espiritual, pero siempre según la palabra de Dios. Y ese es lo importante para la actualidad. Cuando nosotros nos hacemos autoexamen como iglesia institucional. Claro. No, y aquí va más allá del individuo. Sí, la iglesia somos nosotros, tú, Sharon, yo, los que nos están escuchando, pero pensemos algo institucionalmente, porque fue lo que atacó la reforma, fue lo que señaló la reforma. La iglesia institucional se estaba yendo en sus prácticas y costumbres un poquito más allá de lo que dice la palabra. Entonces, ese principio reformado nos tiene siempre que hacer eco. Revisar nuestras prácticas y nuestras costumbres, renovarnos siempre conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra... los maestros de obra, los albañiles tienen el plomo, la plomada. Esa es nuestra plomada, la palabra de Dios. Es la que nos va a indicar si estamos bien o si nos estamos alejando. Y cuando pase eso, hay que hacer esa reforma, hay que hacer ese cambio, hay que hacer esa renovación de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, de nuestros principios inclusive. Pero alguien dirá, pues sí, pero la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Entonces ahí es donde también donde tal vez Amir piensa una cosa, Sharon piensa otra cosa de acuerdo a su interpretación de la Biblia y yo, Roberto. Entonces, al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? Y fíjate que eso tiene bueno, es tema para otro episodio. Fíjate que eso tiene que ver mucho con la influencia occidental que nosotros tenemos, con el desconstruir las cosas, con la idea de que nosotros como lectores tenemos la razón con respecto. Una de las clases que normalmente enseño es principios de interpretación bíblica, que tiene que ver en buscar un método adecuado de interpretación de las escrituras. Si bien es cierto de que hay que... se da lo que tú dices, quién entiende o quién tiene la razón a la hora de dar el sentido de las escrituras, pero nosotros tenemos que aprender a tener un método adecuado de cómo interpretar las escrituras, donde prima la palabra. Porque si lo que yo creo, mis emociones, mis sentimientos es lo que prima, eso es algo muy posmoderno. Muy posmoderno al acercarnos a la escritura, que es un peligro. Porque... yo como lector no le puedo imponer mis ideas al texto. Yo tengo que tratar de dejar que el texto hable. Y muchas veces cuando yo dejo que el texto bíblico hable, es el que me va a corregir. Porque perdón, adelante, estás emocionado. Me emocioné con eso. Pero lo que pasa es que nosotros como intérprete, y es lo que pasa actualmente, y yo pongo un ejemplo, hay varias canciones, por ejemplo, y hay varias películas. Los que son mayorcitos van a acordarse del Mago de Oz, la película. Sí. Uno ve la película, y yo la miré, la película del 950, la primera, uno le entiende, ay, qué interesante, el camino de oro, el muñeco de hojalata, y el tema de la plata que está ahí, uno le entiende a como nosotros la miramos. Pero si uno rastrea al autor de la novela, era una crítica social, política, al tema del oro, al valor del dólar como el oro y la plata. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo como interpreto la película o el autor de la película? Totalmente. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa con la interpretación bíblica. Muchas veces nosotros le queremos imponer nuestro perfil, nuestras ideas al texto bíblico y lo tratamos de silenciar. Y ahí es donde tiene que primar un método correcto hermenéutico, dejar que la escritura sea la que hable. Me quedé con el que muchas veces ese miedo de no poder
a ver, ir al texto de cierta forma, quitando la tradición, quitando, es que en esta iglesia se hace esto porque vengo, ¿no? De generación en generación, y entonces esta denominación, y entonces aquí hacemos esto. De repente a mí me parece, y escuchando a Mir, que es atreverse a sentarse con las personas correctas, porque tampoco vamos a sentarnos con aquel que no ha estudiado el texto bíblico y hacer una correcta revisión, una correcta exégesis, un correcto proceso hermenéutico. Y para eso, bueno, Roberto, venimos a estudiar a Guatemala en un seminario teológico centroamericano porque sabemos que de repente por allí hay personas que se están dedicando a esto de una forma profesional, académica. Entonces podemos echar mano también de estos recursos que como país tenemos. Entonces, a veces yo pienso, y esto más es un pensamiento personal, si de repente a ciertas cosas y profesiones echamos mano de gente que sí sabe, ¿por qué nuestras iglesias no echamos mano de estos recursos de gente capacitada, erudita, podría decir yo, de gente que se ha preparado incluso en sus doctorados solo en un libro como Solo Santiago, ¿no? Para ir y decir, mira, Juanito o María, ¿no? Soy pastor de esta iglesia y estoy teniendo estos problemas. Hay jóvenes que vienen y me preguntan esto, yo tengo por tradición esta respuesta, esta interpretación, pero necesito saber y entender entonces qué está pasando con esas interpretaciones, con estos procesos, con esta exégesis. Pero entonces conmigo, a lo que iba, que decía Mires, que no queremos vernos expuestos, no queremos sentarnos, y yo diría aquí adecuadamente, porque tampoco es exponernos ni tampoco hacerlo con la iglesia, porque no todos estarían en un nivel de madurez correcto, pero sí tal vez atrevernos a, nuevamente, ¿no? Caer en esta idea de la reforma, en decir, a ver, Amir, pues te escuché hoy en este podcast, hoy con Roberto, y lo que tú dijiste me llama la atención, y como pastor, pues yo siempre he tenido esta experiencia o ese acercamiento al texto, pero tú te referiste a esto, platiquemos. Necesito un poco de ayuda. Ahí yo creo que es un poco complicado. Y haciendo eco a lo que dice Sharon con respecto al estudio de la palabra, ¿qué generó ese gran cambio? Volviendo a lo que estamos tratando de recordar, que es la Reforma Protestante. Es Lutero estudiando las Escrituras, y ahí es donde está uno de los grandes principios que nace de la Escritura, como las famosas 5 solas, que la primera de ellas es sola Escritura. ¿Qué es la idea de eso? Es que afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Entonces los reformadores lo que hacían era tratar de rechazar esas ideas extras que estaban ahí y volver a la Escritura, recobrar la importancia de las Escrituras para nuestra fe y nuestras prácticas. Entonces eso es importante, volver a las Escrituras y que las Escrituras nos dirijan. Pero ojo, no yo imponiéndole mis ideas a las Escrituras, sino dejando que las Escrituras sean las que hablen. Porque las Escrituras son vivas. Y aquí no es que voy a empezar a predicar, pero la misma Escritura dice que son vivas, o espada, que corta, que trasciende, que entra hasta lo más interno. Hay que dejar a que las Escrituras sean las que hablen. Y muchas veces somos necios al querer imponer nuestras ideas o nuestra forma de ver y tratar de callar las Escrituras. Ahorita tuve mi regresión al colegio, a mis clases de Biblia, y estaba recordando cuando en algún momento hablamos acerca de sectas. O sea, ¿qué es lo que caracteriza una secta? La diferencia de una iglesia cristiana es cuando yo tomo los escritos, los discursos, las predicaciones de un ser humano y la coloco sobre la autoridad de la Biblia o al mismo nivel. O sea, y ahí ya uno puede reconocer quién anda literalmente piñateando, porque es alguien que se le olvidó este principio de sola escritura. O sea, la Biblia es la máxima autoridad. No hay nada al mismo nivel o sobre ella que pueda darme dirección sobre cómo vivir mi fe, sobre cómo conducirme. Y creo que eso es muy importante. Entramos ahora al tema de las 5 solas, y ya que entramos, nademos un poquito en ese mar. O sea, estas 5 solas, lo que yo entiendo es que son como enunciados fundamentales que todo creyente debería de, voy a decirlo así, creer a ciegas. O sea, sí, o sea, esta es la verdad,
y no hay nada fuera de ello. ¿Estoy en eso? No. Sí, básicamente es la idea. Obviamente, igual que pasa con la frase que mencionaba Sharon, la iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios, no se pueden rastrear las 5 solas a un solo reformador. De hecho, ya en los escritos avanzados de algunos reformadores hacen mención de uno, de otro, pero lo que han hecho los historiadores es decir, ok, los reformadores tienen estos principios, que básicamente estos 5 principios son sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y unos han tratado de entender o de ver que hay un principio presente ahí que solo a Dios sea la gloria. Entonces, las famosas 5 solas, son principios que están ahí, son declaraciones que están en las reflexiones de los reformadores, de los diferentes reformadores del siglo XVI, y que están tratando de entender cómo nos reubicamos. Nos salimos del péndulo, nos fuimos de un lado. La iglesia en el siglo XVI se fue de un lado, entonces estas 5 solas son como esos pie de amigos. Ando utilizando mucha lenguaje de carpintería. Entonces, son esos que nos tratan de reubicar de nuevo. Entonces, estos 5 principios que tienen que ver mucho con lo que estaba pasando en la época, obviamente en este caso, la sola escritura que trataba de reubicar la idea de que más allá de la escritura no hay nada, ni las prácticas de la iglesia, ni la tradición de la iglesia, pensando en la T mayúscula. Y trayendo eso a la actualidad pero nosotros como muy evangélicos, cuidadores de la sana doctrina, nosotros decimos, no, es que eso es la iglesia tradicional. ¿Cuáles de nuestras prácticas como iglesias también son parte de nuestra tradición? Y muchas veces la tradición pesa más que la escritura en iglesias evangélicas. Sí, entonces, totalmente. Estos principios, las famosas 5 solas, tienen vigencia actualmente porque nos ayudan a reubicarnos de nuevo. Obviamente, muchas veces podemos discutir fácilmente el de sola fe, el de sola gracia, solo Cristo, porque decimos, no, es que solo Cristo el camino al cielo. Pero muchos cristianos evangélicos dicen, sí, solo Cristo, pero tengo que diezmar, tengo que ir a la iglesia muy puntualmente, porque si ya no voy, estoy en pecado. Entonces, es reubicarnos. Estos 5 principios nos ayudan a reubicarnos de nuevo, como lo hace el principio que mencionábamos antes, el de la iglesia reformada, a tratar de enderezarnos el péndulo, como es una especie de jalón de orejas. Nos estamos yendo para un lado, venite para acá. Eso es lo que hacen estos principios. Y a mí parece que sí, son creencias claves de nosotros como protestantes, pero también hay que tener cuidado que hay que leer la Biblia. Nuestra fe no se resume, sí es central, son principios que vienen, como bien Amir decía, del movimiento y que no lo vamos a ubicar en una tesis de Martín Lutero diciéndole al siglo XXI, aquí les dejo estos 5, ¿no? En resumidas cuentas, no, son principios que se ubicaron, ¿no? Del movimiento. Pero esto lo quiero decir con mucho cuidado. Nuestro cristianismo no solo se resume en esto, porque muchas veces me parece que con la nueva generación no sabemos otra cosa más que repetir estas 5 cosas. Sí, ¿Me explico? Que ese es el problema, digamos, cuando ya se convierte, cuando lo que iba a romper la tradición se vuelve ahora en tradición y entonces ya se vuelve como parte del paisaje y le perdimos el gusto de la razón por la que está ahí. Hay un dicho muy popular que yo creo que va a resumir lo que Sharon quiere decir, pero que muchas veces los calvinistas son más calvinistas que Calvino. Exactamente. Eso me refiero. Muchas veces los hijos de los padres reformadores se fueron al extremo y ahora en la actualidad se están yendo al extremo, que yo creo que un Lutero, un Calvino, un Zwinglio diría, ay no, yo no dije eso. Exacto, Exacto. O sea, hay que tener cuidado porque creo que el espíritu de la reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, ninguno de ellos querían ponerse como... Ellos no querían hacer esa división en la iglesia. Ellos querían reformar la iglesia como tal. Y estoy consciente de... Yo creo que ellos en la actualidad dirían, yo no soy el paradigma para que me sigan a mí. Es a Jesús al que van a seguir. Es a Jesús que tienen que estudiar. Es a las Escrituras. Vuelvan a las Escrituras, no a mis ideas. E incluso entre Juan Calvino y Martín Lutero hubo una división por diferencia de opiniones en cuanto a temas como el bautismo, por ejemplo. Exacto. Y entonces tú dices, a ver... ok, eres seguidor de Juan Calvino, entonces, bueno, aplica todo.
eres seguidor de Martín Lutero aplica todo, pero de repente también, ¿no? Somos hijos de los hijos de los hijos, entonces hay que tener cuidado con el cristianismo que nosotros estamos profesando hoy y que de repente también nos podemos volver una secta, ¿no? Al decir, esto es y todo lo demás que puede quedar en el misterio. Pablo hablaba muchas veces de ese misterio y muchas veces nosotros queremos decir, esto es Dios, y cuando decimos esto es Dios, entonces estamos limitando a Dios. Y muchas veces ese misterio no lo dejamos también en esa contemplación que podemos tener como cristianos porque queremos, no sé, como que funcionar de alguna forma, como Amir lo dijo, para no decir aquí otras herejías. Pero hay que tener cuidado o sea, sí son parte esencial del protestantismo. Pero también cuando revisamos otras cuestiones puntuales como Jesús, como la parte del Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, en sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo, solo Dios, gloria, no veo la Trinidad. O no veo el Espíritu Santo. ¿No? Entonces hay partes importantes de nuestra fe que también hay que conocerlas, también hay que estudiarlas. Yo animaría a estudiar, por ejemplo, los credos, cuáles fueron las herejías, por qué surge lo que surge, por qué creemos lo que creemos respecto a Jesús, respecto a Dios, respecto al Espíritu Santo. Bueno, es un mundo, Roberto, que... Y es que es interesante porque lo que estas herejías que originaron estos credos, o sea, se han venido también trasladando a nuestra época. Y a veces en una frase, en una conversación o algo, en una prédica, se enseña algo que en siglos atrás era una herejía y que fue tratada a través de un credo. Yo creo que el péndulo, yo creo que Eso es el péndulo. Yo creo que este es lo medular de esta conversación de hoy. Qué bueno que llegaste ahí, Sharon, y que nos llevaste ahí. O sea, creo que por un lado del péndulo están los adoradores de la adoración, ¿verdad? Los adoradores de la reforma de los reformadores. Aquí, entonces es como se lo saben de memoria, se conocen la historia, o sea, pero esto no es exactamente lo importante de esto. Y está el otro lado, que como diría mi abuelita, ningunean el tema. O sea, es así como, sí, o sea, sí, la reforma, sí, estuvo bien. Pero lo importante es hoy, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que son dos extremos. Y entonces tratamos de reconciliarlo en esta conversación. Entonces ya como vieron, mis dos invitados no son fans de la reforma y los reformadores, sino estamos juntos entendiendo qué sucedió allí en ese momento histórico, por qué es importante y por qué esta idea de la iglesia reformada siempre reformándose es algo que viene para nuestros días. O sea, me pareció a mí muy interesante que para los 500 años de la Reforma, el pastor Miguel Núñez, no sé si solo él o junto con un equipo de personas, elaboraron las 95 tesis contemporáneas, digamos. Él hizo sus 95 tesis como para decir, estos son temas que debemos traer a la mesa porque debemos generar conversación al respecto de esto. Y cierro con esto para darles el tiempo. Vamos a empezar a aterrizar, diría el piloto del avión. Aquí en un podcast de verdad, yo trato de no usar la palabra la correcta interpretación de las escrituras porque genera, ¿verdad?, como gato ante el agua, sino decimos que la Biblia debe ser interpretada responsable y también respetuosamente. O sea, yo me acerco al texto de la palabra con respeto porque entiendo que es la palabra de Dios, la revelación de Dios para nosotros los seres humanos. Así que me acerco con respeto y eso va a evitar que yo agarre la Biblia para que diga que mis ideas sean respaldadas por la Biblia. Y entonces respetuosa. Y la otra palabra, responsablemente, es porque lo que ustedes dijeron, o sea, hay gente que ha estudiado, que ha conocido como el griego. A mí me impresiona la gente que está en el ministerio y sabe griego y estudia griego y se quema las pestañas, diría mi maestra en primaria, estudiando el griego para poder comprender mejor los manuscritos que tenemos de la palabra de Dios. Y gracias a ellos es que hemos tenido incluso la actualización de ciertos términos que en Reina Valera 60 se tradujeron de cierta manera, pero ahora entendemos que hay un sentido mucho más amplio. O sea,
Eso a mí me gusta porque es una manera responsable de acercarnos a la palabra de Dios. Y eso es un regalo que nos dejó la Reforma y es un desafío que tenemos como iglesia. Pero bueno, ya, fin de mi monólogo. Yo quiero escucharlos a ustedes. Entonces, llegando a algún tipo de conclusión, o sea, basado en lo que sucedió antes de la Reforma, en la Reforma y en nuestros días. O sea, ¿qué hacemos con la Reforma? ¿Qué hacemos con todo esto que sucedió? Hay un principio que a mí me encanta, se conoce como la regla de San Vicente. Vicente era un monje de la época de los 1000 y algo, y él tenía la siguiente: la regla de San Vicente se reduce en eso: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. Creo que este principio tiene que marcar mucho el día a día de la iglesia. Hay cosas que son esenciales y en las cosas esenciales hay que tener unidad. En esas cosas esenciales de las Escrituras, esas enseñanzas que están presentes en la Escritura, hay que tener unidad. En lo no esencial hay libertad. Pero lo que prima en todo esto es el amor. Y esta famosa regla que en libros de historia se conoce como la regla de San Vicente es lo que ayuda a poder por lo menos tener ese péndulo en el centro. Tratar de no irnos en todos lados. Porque ¿qué es lo que pasa? Y ¿qué es lo triste? Cuando el péndulo se va para otro lado, se va para la derecha, los de la izquierda son los enemigos. Claro. Y muchas veces eso pasa en las iglesias. Los que creen diferente a mí, los que ven diferente esta forma en cómo yo interpreto la Escritura, se vuelven los enemigos y no. Por eso a mí me encanta esto que menciona este personaje Vicente. Ahora, creo yo que la Reforma nos invita siempre a estar en constante reforma, en constante revisión de lo que nosotros hacemos, en constante autocrítica. Muchas veces somos especialistas en ser criticones y criticamos a los demás. Pero la Reforma es criticar a nosotros. Lutero criticó la iglesia a la que él pertenecía. Él no criticó a la que estaba enfrente. Él criticó a la iglesia que él pertenecía, porque las tesis de Lutero eran una discusión de la iglesia donde él estaba. Muchas veces es lo que tenemos que aprender a hacer, ser autocríticos de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, de lo que nosotros creemos. Y sobre todo, tú lo mencionabas, tener un método adecuado de cómo interpretar las Escrituras. Es poder entender y darle el valor a lo que son las Escrituras. Normalmente cuando estoy en aula de clase yo les digo, miren, tenemos tanta seriedad para otras cosas, pero esto es realmente serio. Lo que nosotros tenemos en la mano es la palabra de Dios y tenemos que ser responsables al acercarnos a la palabra de Dios para tener adecuadamente un método, un principio, una metodología que nos ayude a poder tomar en cuenta esos diferentes elementos, porque dentro de esos diferentes elementos hermenéuticos obviamente tenemos el contexto, tenemos a los autores, el autor divino, el autor humano, entre otras cosas, para que nosotros podamos ser responsables a la hora de entender las Escrituras. Amén, lo recibo. Ya luego pasamos por las ofrendas. Sí, por las indulgencias. En pantalla aparece dónde puede hacer su depósito. Sus indulgencias. Ahora vamos a llevar eso a un nuevo plano. Pero mira, yo creo que es más el valor de poder tener esta idea de autocriticarnos, pero sabiamente. Y esa autocrítica empieza por casa, empieza por uno mismo, como líder, como joven, como pastor, cualquiera sea tu posición en la iglesia, empieza primero por casa y pensar, bueno, hoy escuché esto, ¿no? ¿Qué tengo que leer? ¿Cómo me informo? ¿Cómo estudio? ¿Cómo puedo leer acerca más de la Reforma? Y ahí voy a rectificarte. No es que estemos en contra de la Reforma ni de los reformadores, pero estamos en mi persona, no puedo hablar por Amir, pero en contra de todo lo que esto ha llevado al siglo XXI, de creer que ciertas denominaciones de las que Amir habló creen poseer como la entrada al cielo. Sí, ¿no? Entonces, sí. Allí cuando caemos en eso, ¿qué nos diferencia de lo que Martín Lutero criticó? ¿No? Entonces, tener el sumo cuidado de decir, ok, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo en un Jesús que murió y se dice que resucitó? ¿No? ¿Cuál es la evidencia histórica de esto? Además, por ejemplo, de nuestro texto obviamente central, que es la palabra de Dios. Pero entonces, a lo que quiero llevar es, ya como nuevas generaciones, y lo hemos platicado muchas veces, es que la nueva generación está googleando todo lo que hoy estamos hablando. Está googleando lo que Amir dijo, voy a investigar lo que dice San Vicente, voy a googlear lo que Roberto expone, lo que yo expongo. Entonces, como líderes que estamos hablando de la palabra, tenemos que otra vez sentarnos y decir, a ver, momento,
qué estoy diciendo, cómo estoy estudiando, cómo estoy utilizando las escrituras. Y si esa reforma primero no empieza por mí, entonces no esperemos que en nuestras nuevas generaciones eso sea así, porque nosotros ponemos el ejemplo, porque nosotros de alguna forma... pues las generaciones nos ven y dicen, lo que él habla no lo vive. Lo que él vive tampoco se ve de esta forma reflejado. Entonces, a mí me parece que lo que nos deja Martín Lutero como tal, su personaje, es que fue bien extremista. Yo no creo esto, lo expongo, lo estudié. No fue YouTube, no fue TikTok, no fue Instagram. Lo estudié profundamente. Hice estas tesis, hice estas propuestas, hablé con las autoridades. No me hicieron caso, lo publico de este lado, pero fue un estudio profundo, Roberto. No fue simplemente sentarse y decir, a ver, pues, ¿qué dice? ¿No? ¿De qué información lo saco? No, fue un estudio profundo. Entonces, también eso inculcar no solo en la generación, sino en nosotros mismos. Y de eso nos falta mucho, porque como estamos en una era que ya es de sobreinformación, entonces todo lo que leemos, lo creemos. Creo que nosotros como cristianos realmente necesitamos discernimiento, necesitamos profunda oración, necesitamos un liderazgo sabio para que guíe a las congregaciones actuales a una constante reforma que honre a Dios. Eso creo que es importante. La oración, un liderazgo sabio, un discernimiento correcto para poder nosotros ver los tiempos en los que estamos, para poder tener una reforma que realmente honre al Señor. Yo tomo estas dos conclusiones y digo, nosotros los cristianos, cuando venimos a Cristo, se nos dio la mente de Cristo y se nos trajo libertad. Hemos hablado tanto de esa libertad que tenemos en Cristo. ¿Y saben cuál es ese regalo maravilloso? Que tenemos la libertad de pensar. Al creyente se le dio ese regalo de poder pensar. Y hay que usar nuestro cerebro, hay que usar el pensamiento y analizar por qué hacemos lo que hacemos. No está mal que te preguntes, ¿por qué hago lo que hago? Eso no es lo malo. La idea es a dónde vas a preguntar. O sea, ¿qué estás consultando? Sharon decía, o sea, estamos consultando solo redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram. O sea, esos son nuestros referentes, nuestras bases para lo que... estamos decidiendo en cuanto a nuestra fe. No, hay que profundizar más. Y saben que esas preguntas que ustedes están haciendo ya se las hicieron antes y sencillamente ahí están escondidas en la historia las respuestas basadas en la palabra de Dios que surgieron de esas preguntas. Así que gracias Sharon, gracias Amir por estar con nosotros hoy. Seguro que no va a ser la primera y última vez que estén con nosotros, porque realmente yo valoro tanto las mentes brillantes, así como las de ustedes. Gracias. Y su manera de Espero de que no estén encendiendo la hoguera afuera para quemar. Sí, Seguramente. ahí los están buscando afuera unos señores con unas antorchas encendidas. No, pero de veras, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar en este episodio de hoy de un podcast de verdad. Gracias a José, que estuvo en los controles. Gracias a Open Marketing por la oportunidad que nos da de grabar este episodio en sus instalaciones. Y yo deseo con todo el corazón que Dios les bendiga grandemente. Denle like a este canal, compartan esta publicación, dejen sus comentarios, participen. Queremos saber qué es lo que ustedes piensan acerca de lo que hemos hablado hoy en este podcast de verdad. Hasta la próxima.